el especialista, ¿no? Ya estamos con el señor Manuel Saavedra, gerente general de CPI, quien nos va a dar los datos y nos va a ayudar en el análisis de los resultados de la reciente encuesta que han elaborado. Señor Saavedra, bienvenido a RPP Noticias. Buenos días. Muy buenos días, Carlos. Gusto saludarlo. Sí, bueno, díganos primero la primera fotografía que da cuenta de quién encabeza las encuestas, la preferencia de los encuestados, en este caso, que es George Forsyth. ¿Qué nos puede decir de cómo van en el nivel de preferencia los candidatos a la presidencia? Sí, mire, esta encuesta es una encuesta nacional, urbano-rural, es decir, incluimos dentro de la encuesta un porcentaje de la población rural del país. Es una encuesta de una amplia cobertura geográfica. Yo diría que es la encuesta de mayor cobertura geográfica que se realiza acá en nuestro país. La posición de los candidatos presidenciales, tenemos en primer lugar a Forsyth de Victoria Nacional con 10.1%, Keiko en segundo lugar con 5.6%, el tercer lugar es interesante analizarlo, Johnny Lescano con 5.0% de Acción Popular, que es un candidato que progresivamente viene aumentando de encuesta a encuesta. Verónica Mendoza se ubica en cuarto lugar con 4.7%, Urresti con 4.3%, Julio Guzmán con 4.1%, César Acuña con 3.7%, Daniel Salaverry de Somos Perú con 3.2%, que son las principales candidaturas al momento. Ahora, acá hay que analizar varios aspectos. El primero es la gran dispersión en los porcentajes de intensidad de voto de los candidatos. Y por otro lado, es también sumamente importante destacar que al momento de... Bueno, tenemos un problema con la comunicación, lamentablemente, con don Manuel Saavedra, gerente general de CPI. Estamos analizando, Jorge, esta encuesta, interesantes resultados. Y efectivamente, ¿no? Lo que ha sorprendido, creo yo, me parece el dato más saltante de esta encuesta, es el incremento en la preferencia electoral de Johnny Lescano. ¿Ya estamos nuevamente con don Manuel Saavedra? Ya estamos con él nuevamente. A ver, don Manuel, lo escuchamos. Ahora sí, ya con claridad. Le decía que una de las conclusiones de esta encuesta es la gran dispersión que hay en los porcentajes de intención de voto para cada uno de los candidatos. Fíjese usted que el primer candidato, que es Forsyth, tiene 10.1%, y luego vienen porcentajes entre el segundo y el quinto y el sexto que van entre 5.6% y 3.2% de intención de voto. Una gran dispersión. Y eso tiene mucho que ver con un dato sumamente interesante de la encuesta, que es el porcentaje de indecisos. Nosotros al momento reflejamos en la encuesta 30.5% de indecisos, es decir, de electores que aún no han decidido su voto por alguno de los candidatos presidenciales. Y además, si a eso le agregamos, un 19.3% de blanco viciado. Blancos nulos viciados, estamos hablando de un poco más de la mitad de la población, o casi la mitad de la población electoral del país, que no decide, ¿no? que tiene decidido su voto entre el blanco nulo viciado y los indecisos. Don Manuel, pero entonces, a ver, eso lleva pues a porcentajes sumamente bajos para los candidatos presidenciales en este momento. Don Manuel Saavedra, yo quería preguntarle, a ver, tomando en cuenta o comparando elecciones anteriores, ¿no? Cuando estábamos en esta etapa previa, hablamos, a ver, 2 o 3 meses antes de las elecciones, este nivel, ¿no? Esta suma de quienes no se deciden y los que van a votar blanco, nulo, viciado, casi 50%, ¿se ha presentado en anteriores oportunidades o esto es algo inédito en comparación con lo que alcanza quien está en primer lugar, que es George Forsyth, apenas 10%? Sí. Este porcentaje con nulos de viciados, que no deberíamos mezclarlo, de indecisos, que no deberíamos mezclarlo con el blanco nulo viciado, porque blanco nulo viciado es un voto que se da prácticamente con una decisión muy grande. O sea, el elector que en este momento está pensando en votar en blanco nulo viciado es porque está expresando un rechazo hacia los candidatos.
Entonces yo lo primero que le sugeriría es no mezclar el voto blanco, nulo, viciado con los indecisos. Indecisos son 30.5%, que ahí es donde tiene que actualmente presidenciales. Y este porcentaje en esta elección es alto, prácticamente a 2 meses de la elección presidencial. Es muy alto y es producto prácticamente del desencanto que hay del electorado frente a los candidatos. Hay 2 datos muy interesantes en la encuesta. Uno, que le pedimos al electorado que ponga una nota en conjunto a todos los candidatos presidenciales, en una nota como un calificativo en el colegio que va del 0 al 20. ¿Y sabe cuál es el calificativo que le dan a todos los candidatos en conjunto? 7.5%. Es decir, están pues los candidatos con una nota totalmente desaprobada. No hay confianza en los candidatos. Y otro dato interesante es razones por las que votaría en blanco o anularía su voto. Por la corrupción que hay en la clase política. Prácticamente el 43% de las personas que votarían en blanco, anularían su voto, dicen que están hartos de la corrupción, hartos de los políticos. Entonces, todo ese conjunto de cosas hace pues que la poca credibilidad en los candidatos, la poca exposición de los candidatos a divulgar sus planes de trabajo, el hecho de gobierno, el hecho de que no hayan planteamiento de los candidatos lleva pues a una indecisión muy grande en este momento. Y señor Saavedra, ¿y hay una proyección para la elección a los nuevos congresistas? ¿Proyección del Congreso? Sí, ahí la cosa es mucho más complicada. Fíjese usted, ahí también hay una intención de voto muy diferente a la presidencial. El primer partido que aparece en la encuesta nuestra es Somos Perú, con 5.5%, porque de por medio está pues la candidatura del expresidente Vizcarra. Luego tenemos Acción Popular, 4.6%, que está en paralelo con la votación del candidato presidencial Lescano. El FREPAP aparece en tercer lugar con 4.1%. Fuerza Popular se ubica en cuarto lugar con 3.7%, el Partido Morado 3.6%, y cuando vamos a analizar blancos, nulos, viciados, es 22% de intención de voto, y cuando analizamos los indecisos, aquí es 39% de indecisos. Es mucho más el nivel de indecisión que en la votación presidencial. Señor Saavedra, la postulación de Martín Vizcarra ¿ha influenciado en algo para que Somos Perú obtenga esta votación y esté encabezando esta lista en cuanto a partidos políticos se refiere, aunque el porcentaje es muy bajo, realmente 5,5%? En la votación congresal, Somos Perú tiene 5.5% y en la presidencial 3.2%. Es decir, sí hay un arrastre definitivamente, hay un arrastre definitivamente. Ayuda mucho la intención de voto, la campaña del señor Vizcarra ayuda mucho tanto para la intención de voto al Congreso como para la votación también a nivel de la lista presidencial. Jorge. Muy bien. ¿Y cuándo van a realizar la próxima encuesta? ¿A mediados de febrero? Nosotros para febrero tenemos previstas 2 encuestas, y para marzo 2 encuestas y una semana antes de las elecciones la última encuesta CPI, tal como lo dice la ley electoral que publicamos. Tenemos posibilidad de publicar hasta el domingo anterior a las elecciones. Don Manuel, ¿y han analizado el por qué este incremento en la preferencia electoral de Johnny Lescano, que creo que es el dato más saltante, ¿no?, de este sondeo? Es un dato interesante, es un dato importante que, como le repito, viene incrementándose progresivamente. Yo pienso que hay varias razones. No se ha indagado en la encuesta por qué razón. Apelo a su experiencia entonces, don Manuel. Sí, bueno, yo pienso de que es el candidato que está muy identificado con las clases populares, es un candidato frontal,
con ideas muy claras, muy precisas. Es un candidato que ha estado pues en contra muchas veces de lo que ha sido el gobierno, el cortísimo gobierno del presidente Merino, de su partido político, muy crítico, y eso ha sintonizado con la posición de la población con respecto a lo que fue este gobierno corto de Merino. Es un candidato que siempre está pendiente de las necesidades de las clases más necesitadas, y sobre todo de la clase de los políticos, de los electores del interior del país. Entonces, esos son factores que creo que están ayudándole a su campaña, ¿no? Muy concreto, don Manuel, en 2 palabras, por favor. ¿Y por qué cree que se afianza George Forsyth en el primer lugar? Bueno, George Forsyth viene desde el año pasado comandando las encuestas. Todas las encuestas que se están publicando, él está en primer lugar. Está manejando su campaña para tratar de mantenerse en ese lugar. Lo que hay que ver es de aquí para adelante, que se va a intensificar la campaña de los diferentes candidatos, si va a seguir